Muy buenas, jóvenes soñadores del alba, todos los que nos están sintonizando a través de la 106.9 FM en el Valle de Toluca o encuentroconlaverdad.radio.com. Esto es Red San José Radio y el programa de Jóvenes Soñadores con su host Pablo Emiliano Olivera Santamaría, me pueden decir Emi, y también con Ana Paula Scherenberg Loza. Ana Pau no está conmigo. Seguimos viendo cómo mejorar la calidad del programa también para encontrarnos juntos, estar juntos. Y bueno, estamos en conversaciones para ver en qué momento podemos juntarnos, porque estudiamos en distintas partes, trabajamos y luego es difícil coincidir, salvo un día, pero luego ese día tampoco nos alcanza para grabar. Entonces seguimos viendo cómo podemos mejorar esta hermosa transmisión. Pues bien, les quiero contar que el fin de semana voy a estar de retiro, un retiro de iniciación cristiana. Yo voy a dar unas 2 pláticas y justo les quería compartir pues más o menos lo que se va a tratar, ¿no? En este retiro. Un poco de las pláticas que voy a dar también, que son con base al querigma. El querigma, para quien no lo sepa, es el anuncio, ¿no? Es el anuncio del evangelio también, ¿no? Creo que eso es lo que significa. Y a mí me tocó dar 2 pláticas. La primera es algo muy pedagógico el querigma, porque si bien es un retiro católico, como que te va llevando, ¿no? Poco a poco. Entonces, primero da una experiencia de quién es Dios y cuánto te ama, ¿no? Esa es la plática del amor del Padre. Luego va avanzando, ahora sí que la pedagogía del querigma, diciéndote qué es lo que te impide experimentar ese amor, y es el pecado. Y te dan a conocer el pecado y sus distintas manifestaciones. Seguido luego te invitan a conocer a Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y quien vino al mundo. La palabra se hizo carne, y ese es Jesús. ¿Cómo se manifiesta el amor del Padre? Pues a través del Hijo también, ¿no? A través del Hijo, que es como nosotros, es humano y a la vez divino, porque es Dios, ¿no? Está en un solo Dios. Y luego también el mismo querigma te va guiando después de conocer a Jesús, después de aceptarlo, para que tú tomes la decisión de convertirte y renunciar pues a todas las obras que te impiden estar con Jesús, que son las obras de Satanás, ¿no? Convertirte y renacer de nuevo, o nacer en el Espíritu, ¿no? Renacer en el Espíritu y nacer de nuevo, que es lo que nosotros vivimos en el bautizo y en la confirmación, pero que tenemos que renovar, tenemos que recordar pues las promesas que también nosotros hacemos de estar con Dios y no desviarnos. Entonces esto es un poco el querigma. Ya después hay otras pláticas muy interesantes que hablan más sobre el Espíritu Santo, el papel del Espíritu Santo, cómo te santificas, ¿no? Si se dan cuenta, empezamos con el amor del Padre, conocer a Dios, así a grandes rasgos, y vamos conociendo cómo nos santificamos, vamos yendo más hacia lo profundo. Conocemos también cuál es el papel de la iglesia, o cómo, por qué iglesia sí. Luego también cómo podemos permanecer y perseverar, cómo podemos alimentarnos de todo lo que conocimos acerca de Dios con la comunidad, y lo que es cargar con nuestra cruz, con nuestro sufrimiento y con nuestras propias vidas día a día, y dar testimonio también hacia los demás de lo que hemos vivido. A mí, en lo particular, me toca una plática que es darles a conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Ustedes saben quién es Jesús? Pues sí, seguramente. Lo han escuchado pues en la Biblia, en historias para niños, en películas, o en nuestros tiempos, en la historia, después de Cristo, antes de Cristo, en otras religiones, muy posiblemente, un ejemplo a seguir, un filósofo también, pero sobre todo Dios, el Hijo de Dios, que se encarnó y se hizo ser humano para sufrir por nosotros y liberarnos del pecado. Nos abre las puertas al cielo. Pero
El enfoque que le quiero dar a mi plática va un poco más sobre comprender por qué te salva de tus pecados, ¿no? Y para esto eh, tengo que irme hacia atrás, ¿no? Diciéndoles o hablándoles por qué creemos que necesitamos a Jesús. Entonces hay que identificar primero un problema, ¿no? ¿Tú qué problemas has tenido en tu día a día, en tu vida? Pues seguramente muchos. La vida no está exenta de problemas. Y yo en lo particular he tenido bastantes los últimos meses. Con la escuela, con el trabajo, con el dinero, en lo personal, ¿no? Con mi vida espiritual. Siempre estamos llenos de problemas. ¿Cómo podemos solucionar esos problemas? Bueno, siempre tratamos de buscar soluciones, pues es lo que queremos, ¿no? Queremos salir de ese problema. Pero si te dijera que hay una fórmula, algo infalible, algo que nunca falla justamente, y que siempre es algo que va a resolver cualquier solución, cualquier problema que tengas, sea tan grande, sea tan pequeño, sea insignificante, o sea demasiado fuerte, es una fórmula, es una solución. Hablemos en términos matemáticos, ¿no? Una solución también es una fórmula, ¿no? La solución de una fórmula es tal. Pues la fórmula que yo te vengo a compartir, yo no me la inventé, vamos, es algo que yo leí, que yo comprendí a lo largo de mi vida, que tiene mucha relación con lo que les he estado diciendo, ¿no? Entonces, primero tienes que identificar un problema para aplicar esta fórmula, que en un momento te la voy a dar, ¿no? Hay que comprender la naturaleza del problema y quién es el sujeto que está viviendo el problema. Hay que pensar en que no somos perfectos, somos imperfectos por naturaleza. Y esto nos lleva a ser procrastinadores, por ejemplo, ¿no? A dejarnos llevar por nuestros impulsos, a buscar lo fácil, a decir cosas que vamos a hacer y no las terminamos cumpliendo, promesas no cumplidas. Esto es lo natural del ser humano. Hay pedagogos como Philippe Merieux que hablan acerca de por qué no hacemos lo que prometemos, lo que nos proponemos. Pues esto se debe, dice, a que la coherencia entre las promesas hechas y las prácticas aplicadas no es en absoluto la regla. Al contrario, es la excepción, infinitamente rara y preciosa. Así como un diamante infinitamente raro y precioso, es la excepción, es decir, cuando tú sí cumples tus promesas, cuando tú sí haces lo que te propones a la perfección. Eso es raro, pero es precioso. No significa que sea imposible. Es raro, pero es precioso. Pero también hay que comprender que es natural en el hombre luego no cumplir lo que nos proponemos hacer, ¿no? Tim Urban, un motivador y escritor y ilustrador, habla de que todos somos procrastinadores por naturaleza, todos tenemos un mono de la gratificación instantánea, así le llaman, ¿no? Entonces nos proponemos hacer algo, pero al final no lo hacemos porque buscamos lo gratificante, lo fácil, lo rápido. El secreto para lograr o resolver, solucionar algo en la vida no es que sea tan secreto, dice un motivador llamado Tony Robbins. Hay que desvelar el secreto, hay que revelar el secreto. Y la verdad es que esta solución de la que te vengo a hablar ya nos la han revelado. Por eso te digo que no es algo que yo me inventé, no, es algo que se revela incluso por sí mismo. Hay que recordar en la historia cómo la primera vez que se nos da una señal, una solución a nuestros problemas de la vida, porque siempre hemos tenido problemas, pues es en el principio, en otras palabras, en el Génesis, que es el griego del principio. Cuando Dios crea la humanidad, Dios estaba con ella todo el tiempo. Y nosotros nos apartamos y comenzamos a sufrir. Entonces, cáchenme lo que acabo de decir. Dios crea la humanidad, Dios está con nosotros todo el tiempo, o sea, con la humanidad, pero nosotros, la humanidad, decidimos apartarnos y entonces ahí es cuando comenzamos a sufrir, cuando comenzamos a tener problemas. Antes con Dios no teníamos problemas, no tendríamos por qué tener problemas, pero si nos apartamos de Dios, entonces ese es un problema.
Un problema, háblalo si quieres en términos matemáticos, ¿no? Un problema que necesita una solución. Y cómo llegas a la solución mediante una fórmula. Entonces, ¿qué es lo que propone Dios cuando ve que la humanidad se separa a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa del rechazo? Pues Él propone, vuelve a mí. Simplemente te apartaste, pues ahora vuelve a mí. Si lo pusiéramos en una fórmula, y aquí llego al punto culmen donde te voy a compartir la fórmula, es Dios más humanidad es igual a felicidad, porque no teníamos problemas. Simplificado es D de Dios más H de humanidad es igual a F, igual a felicidad. D más H igual a F. Pero esto nosotros no lo estamos viviendo, porque si nosotros nos apartamos, entonces no somos una H que suma, somos una H que resta, una humanidad que resta. Dios menos H es igual no a felicidad, sino a tristeza. Simplificado sería D menos H igual a tristeza. D de Dios menos H de humanidad igual a T de tristeza. T, había dicho tristeza, pero simplificado es la T. Entonces tenemos aquí dos fórmulas distintas, pero nosotros estamos solamente en una. Antes probablemente estábamos en D más H igual a felicidad, pero ahora estamos todo el tiempo en D menos H igual a tristeza, por el pecado, porque lo rechazamos y porque nosotros nos buscamos la tristeza y los problemas y el sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que Dios propone? Pues volver, ¿no? Al D más H igual a felicidad. Pero para esto, pues, ya no podemos hacerlo solos, por nuestras propias fuerzas. Nosotros nos restamos. Entonces tenemos que pedir su ayuda, su vuelta. O sea, volver, ¿no? A ellos. Esto es importante porque también tiene valor pedagógico, el hecho de que suframos. Nos hace dar cuenta de que nos hace falta algo. Nos duele algo y entonces sabemos que no estamos sanos y nos hace falta algo. Entonces, justo esto les digo que tiene un valor pedagógico que conduce a saber que algo de la fórmula está mal, que necesitamos en realidad ser suma y no resta. Entonces, por eso necesitamos pedir su ayuda. Pedir ayuda para, así como ir a un médico, ¿no? que nos ayude a sanar. Porque sabemos que algo está mal, entonces los problemas tienen este valor de saber que algo está mal y que tenemos que cambiar. Simplemente volver al D más H para tener de nuevo F, felicidad. La humanidad a lo largo de la historia recibe muchas señales de que Dios esté en medio de ellos. Dios constantemente les regaña, ¿no? Diciéndole, es que tienen que estar conmigo si no van a sufrir, ¿no? Sufren la opresión de los egipcios, del pueblo elegido. Sufren guerras también, ¿no? Conquistas. Y la humanidad no termina de comprender que tienen que estar con Dios. De hecho, la humanidad se quieren buscar a un rey humano como todas las demás naciones. Y esto es un problema porque Dios les dice, oigan, es que van a seguir sufriendo si buscan a los humanos y se buscan a ustedes mismos y se restan de mí si siguen siendo menos H. Recordemos lo que decía el pedagogo Philippe Merriot o Tim Urban acerca de la experiencia humana. Somos pecadores por naturaleza. Nos dejamos llevar por la inmediatez, lo fácil y lo que solo yo quiero. La excepción es infinitamente rara y preciosa, pero esta excepción es la que Dios nos pide para ser felices. Y no logramos poner la H de nuevo como suma y la seguimos restando. Seguimos sufriendo y mal. O sea, el sufrimiento que tenemos no lo aprovechamos, como les dije que también puede tener una bondad el sufrimiento y los problemas porque nos ayudan a conocer qué es lo que nos falta. Entonces sufrimos y en vano todavía. Pues tranquilos todos, tranquilas, dice Dios, ¿no? Solo llámenme y háblenme, aquí estoy de vuelta. Así me permites estar contigo y que yo pueda solucionar todos tus problemas, diría Dios, ¿no? ¿Creen que alguien hacía eso? ¿O hacía caso a eso? Bueno, nadie. Entonces, ¿qué es lo que hacía Dios? Pues él mismo llamaba jueces y profetas, santos, gente justa. Bueno, en realidad siempre llamó a todos, pero solo
pocas personas le respondían y le llamaban de vuelta. Por eso vemos imágenes muy imponentes, poderosas, casi perfectas, ¿no? Que nos inspiran, ¿no? Pero es la excepción, es esa piedra infinitamente rara y preciosa, es la excepción que Dios llama. Pero más bien que Dios elige, porque Él llama a todos, pero pocos serán los elegidos, dice su palabra. Muchos serán los llamados, pero pocos serán los elegidos. Entonces, hagan de cuenta que Jesús o Dios llama y dice: ay, ¿a quién enviaré? Nadie me hace caso, que solo basta que vuelvan a mí para que no sufran. O sea, yo les digo esto, pero no me hacen caso, siguen haciendo la regla, la procrastinación, la inmediatez, lo fácil. Pero hay alguien, por ejemplo, en la Biblia que nos puede inspirar. Su nombre es Isaías, que dice: a mí envíame, yo puedo ayudarte a que la gente se dé cuenta. Y es aquí, justamente, curiosamente, donde el mismo Dios dice: te voy a dar una señal más fuerte. Te voy a enviar, pero para que también les digas que en el mundo, o en la historia, mejor dicho, voy a enviar a alguien por medio de una doncella o una virgen. ¿Qué quiere decir eso, doncella? A un hijo que se llamará Emmanuel. Y Emmanuel, literalmente su traducción es Dios con nosotros. O sea, yo les voy a no solamente decir necesitan estar conmigo, no solamente necesitan un Dios con nosotros, sino les voy a enviar a alguien perfecto, literalmente yo, como yo o yo, que sea Emmanuel para ellos, Dios con nosotros, y pueda dar el ejemplo perfecto, porque ni siquiera los más grandes profetas eran perfectos, también se equivocaban, pero les voy a enviar a alguien que no se equivoque, para que entonces la humanidad vuelva a ser suma y ya no resta. Y así es como llega el Emmanuel, que después sabremos quién era: Jesús. Y bien, esto es la primera parte de uno de los bloques de Jóvenes Soñadores. Ahorita venimos con más. Y regresamos con más de Jóvenes Soñadores, con el host Emi, el soñador del alba, el que sueña en el alba porque se despierta tarde y sigue soñando cuando el alba está sucediendo. Bueno, estábamos hablando acerca de Jesús, la figura de Jesús, comprender por qué Jesús nos salva, por qué necesitamos salvación, ¿no? Y justamente porque tenemos problemas, tenemos muchas heridas, sufrimiento, tenemos tristeza, porque desde el principio nosotros decidimos restarnos y no ser suma, de acuerdo a la fórmula que les estaba compartiendo en el bloque anterior. D más H es igual a F de felicidad. Dios más humanidad es igual a felicidad. Pero nosotros elegimos restarnos, por lo tanto D menos H, Dios menos la humanidad, es igual a tristeza y sufrimiento. D menos H es igual a T. Entonces Dios quiere enviar a alguien perfecto y le da a esta persona que sí responde su llamado y es elegida, que es Isaías, una señal. Una virgen dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Alguien que sea perfectamente Dios con nosotros. Y no cualquier ser humano que imperfectamente cumple de vez en cuando el Dios con nosotros. Porque somos la regla y la excepción es alguien perfecto, infinitamente raro y precioso. Ese es Jesús. Pues es lo que ya sabíamos realmente, ¿no? Dios más la humanidad, felicidad, igual a felicidad. Dios insiste, pero lo interesante es que no se rinde, aun si no pudiera contar con la humanidad, por lo que dice: pues yo me hago como ellos. Yo voy a ser el Emmanuel. Yo voy a ser el Dios con nosotros. Yo voy a tener esa iniciativa de hacer que la humanidad se asuma de vuelta conmigo. ¿Quiénes en la historia, más bien, quién en la historia, o si quienes en la historia hubieran pensado que Dios, el creador del universo, iba a decidir nacer del vientre de una mujer para venir al mundo como cualquier otro ser humano? Nadie, solo él, solo a él se le ocurriría eso. Dios ya tenía demasiado impacto, ¿no? Poder cuando dijo que se llamaría Dios con nosotros. Pero así ya todos lo conocían en el Antiguo Testamento, ¿no? Ya es lo que había insistido. Entonces también Dios probablemente decía:
bueno, tengo que presentarme con un nombre todavía mejor que Dios con nosotros, porque esto es lo que yo les he insistido y no ha habido nadie perfecto o que cumpla la perfección el Dios con nosotros, el Emmanuel, ¿no? Pues voy a apantallarlos porque ahora van a tener que cumplir, o va a haber alguien, o yo mismo me voy a enviar para cumplir el Dios te salva, Dios salva, Dios te rescata, Dios salva. ¿Y saben cuál es la traducción de Dios salva a un nombre? Jesús. Jesús literalmente significa Dios salva. Y entonces envía a Gabriel con María, una virgen predilecta, que le anuncia: tendrás un hijo y se llamará no solamente Emmanuel, el Dios con nosotros, sino se llamará Jesús, Dios salva, porque Dios los va a salvar a todos. Y aquí, para quien diga, es que Dios cambia, ¿no? Cambia de parecer. No, Dios no cambia, más bien perfecciona de acuerdo con el momento de la historia, porque Él es perfección. Y si Él es perfección, la historia pues sí cambia. La perfección o Dios no cambia, pero si la historia sí cambia, entonces Dios tiene que rescatar lo perfecto de cada momento de la historia, ¿no? Somos hijos también de nuestro tiempo, diría Hegel. Y la perfección no es algo igual para todos los modos de ser. No es lo mismo para ti que me estás oyendo, pues una perfección que para mí lo sería, ¿no? Somos distintos, ¿no? Yo tal vez necesito otras cosas que para mí sean perfectas, pero para ti van a ser otras cosas. Así, del mismo modo con cada momento de la historia. ¿Y qué significa Jesús? Bueno, Dios salva, ya lo habíamos dicho, ¿no? Dios te soluciona, en otras palabras. Pero es más fuerte que te salve porque eso es para siempre. Entonces, estábamos hablando en el bloque anterior acerca de una solución que yo te vengo a brindar. Pues esta solución, damas y caballeros, es Jesús. Jesús es la solución, pero no solamente una solución, porque solución se queda corto. Una solución solamente arregla uno o dos de tus problemas. Mientras que la salvación es una solución definitiva. Entonces no solamente Jesús es tu solución, sino que Jesús es tu salvación. Él es tu salvación definitiva para todos tus problemas, porque es salvación y no solamente solución. Pero no nos quedemos solamente en el nombre, hay que conocer también quién era Jesús y quién es ahora. Por otra parte, qué hizo Jesús y qué hace ahora, y luego cómo era Jesús y cómo es ahora. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, desde el cómo era Jesús y cómo es ahora. El cómo era o cómo es ya lo podemos saber automáticamente, porque cualquier cosa que tú pienses que sea buena, pero buena realmente, no buena solamente para ti, sino buena objetivamente. Pensar, por ejemplo, en las cosas bellas, en el amor, en la armonía, en la paz, ¿no? Todos esos valores que te vengan a la cabeza que son buenos. Así era Jesús. ¿Cómo era Jesús? Pues así, lo que tú estás pensando. Todo eso, pero en su máxima perfección, ¿no? Tratándose de Dios mismo, es todo lo bueno, pero hiperbolizado, ¿no? En su máxima expresión. ¿Y cómo es? Pues también es así. Siempre Él seguirá siendo así, porque les he dicho, Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es y fue. ¿El qué hizo? La segunda pregunta, ¿qué hizo cuando estuvo aquí? ¿Y qué es lo que hace hoy en día? Bueno, ¿qué hizo? Sabemos que comenzó su vida pública a los 30 años, denunció las incongruencias de la ley, hizo milagros, enseñó la confianza incondicional a Dios, enseñó sobre el amor, que es lo más importante, y anunció lo que vendría. Pues lo mismo hace ahora. No solamente lo hizo antes, solamente que hay que ver lo que acabamos de decir, actualizarlo. Si bien antes o cuando vino comenzó su vida pública a los 30 años, su vida pública ahora es contigo. Él hace eso ahora. Él es personal contigo. Si bien hace 2000 años él denunció las incongruencias de la ley, él ahora denuncia tus incongruencias. Si bien hace 2000 años él hacía milagros, él hace todavía milagros, solamente pide. Haz la prueba y verás. Si bien hace 2000 años enseña la confianza incondicional a Dios, pues hoy en día te invita a confiar en Él incondicionalmente. Y si bien hace 2000 años Él anuncia lo que vendría, Él te anuncia con su testimonio hoy en día de lo que vendrá. Lo que vivió, Él ya te anunció cosas que vendrán.
Y si estás en oración profunda con Él, sabes también que puede venir. No porque sepas el futuro, sino porque te vuelves pues, más inteligente y más sensible a las señales que Él dice en el Evangelio. Presten atención a las señales, ustedes que pueden conocer cuándo va a llover o si va a hacer mucho calor, si va a hacer mucho frío, pues también presten a las señales divinas, a las mías. Para eso se necesita mucho rezar. Y luego vamos con la tercera pregunta. ¿Quién era y quién es Jesús ahora? Bueno, ¿quién era y quién es? Pues Él es Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero también es un ser humano como tú y como yo. Es un maestro de vida, de felicidad, es el mejor amigo que espera que le invitemos cuando le decimos, quiero ser tu mejor amigo. Eso es lo que Él espera. Él es el que está colgado en la cruz, que se llama un crucifijo, que murió por ti, por mí y por todos, por la humanidad entera, porque nos ama. Y créanme, alguien tenía que pagar por nuestros pecados, por nuestra ecuación perdida, ¿no? El D menos H igual a T. El Dios menos humanidad igual a tristeza. Ya había sufrimiento y tristeza, porque nosotros nos restamos y ya era inevitable, porque el resultado ya estaba allí, ya estás sufriendo tú, ya has sufrido tú, por lo tanto el resultado ya está. No se puede arreglar tan fácilmente porque el resultado ya está. Lo que Dios hace es aceptarlo. ¿Cómo le haces entonces para recuperar la D? Para volver a ser suma, ¿no? Si hay un resultado, el resultado no lo podemos ignorar, ya hay sufrimiento. No es simplemente que lo ignoremos y tratemos o finjamos que estamos como suma, porque todavía hay sufrimiento. Pero, ¿cómo le hacemos? Bueno, nosotros no podemos, nosotros ya elegimos restarnos. Pero sí había alguien que sí podía, porque Jesús, que no tenía pecado original, Él jamás se restó. Bueno, es que Él es Dios. Entonces Él es la nueva humanidad. Él es la nueva H. Él sí puede entrar como suma. No nosotros, Jesús sí. Porque Él es perfecto. Pero Jesús, para volverse suma o para ser la nueva H con Dios, y entonces unir a Dios con la humanidad por Jesús, mediante Jesús, tenía que pasar antes por el sufrimiento. Porque, les digo, ya existía la tristeza y sufrimiento, ¿no? Entonces, para llegar a la D de nuevo, pues simplemente tienes que invertir la ecuación. Tienes que ahora poner tus variables como tristeza más humanidad igual a Dios. Sufrimiento y tristeza más humanidad igual a Dios. Jesús pasa por el sufrimiento por medio de la cruz para volver a Dios. Ese es el evento histórico que Jesús hace. Nos enseña que si bien ya hay sufrimiento y no lo podemos ignorar tan fácilmente, pues ahora tenemos que abrazar el sufrimiento, pasar por el sufrimiento para convertirnos en una nueva humanidad como Él y volver a Dios. De ese modo, solamente de ese modo, podremos ser felices. Encontraremos nuevamente el Dios más humanidad igual a felicidad. Dios más Jesús, que es la nueva humanidad, igual a felicidad. Pero tenemos que pasar por el sufrimiento. Y esto es bueno, porque nos hace mejores, nos hace comprender lo que habíamos perdido, nos hace ayudar a otras personas, nos hace más sensibles para ayudar con amor, con mucho amor, como Jesús vino a hacerlo. Hay una pregunta que me gustaría también mencionar acerca de Jesús, que es ¿cómo le hace? ¿Cómo hace esto? ¿Y cómo le puedo yo hacer, no? Jesús no hacía nada que no quisiera el Padre, si vemos en la Biblia. Él nos decía que el Padre y Él son uno mismo. Y si en principio, en naturaleza, Dios es amor, el Padre es amor y Él te ama, Él y el verdadero amor, o sea, Jesús y el verdadero amor son uno mismo. Entonces, ¿cómo le hace? Sencillo, Él ama. Porque Él es uno con el amor. Él ama. ¿Y nosotros amamos? Pregúntate esto. ¿Tú amas? ¿Cuánto amas? ¿Cuánto estás dispuesto a renunciar para ayudar a los demás, como Jesús? Porque Jesús no vino a hacer otra cosa más que servir. Él dice en la Biblia, yo no vine a ser servido, sino a servir. Él vino a amar. Y Él nos enseña que la clave es amar. Y en el amor, claro, hay sufrimiento, hay dolor, pero vale toda la pena. En el amor
hay el sufrimiento, porque justo la ecuación nos dice ya hay sufrimiento, pero si amas te comportas como una nueva humanidad, es decir, como Jesús, que es la nueva humanidad, y vuelves a Dios. Si amas, aceptas el sufrimiento, pero por los demás, y entonces vuelves a Jesús. Pues bien, jóvenes soñadores, este es el mensaje que en realidad quiero comentarles. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes como @jóvenes soñadores, y si no es así, creo que estamos como ahora en inglés, es que estamos cambiando, le estamos viendo otras opciones. The Youth Dreamers, creo que estamos así, The Youth Dreamers. Si no, búsquenlo como Jóvenes Soñadores, de todos modos lo van a encontrar. Así en YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, etc. Un saludo también para Ana Paula, que ella también grabó un bloque. Un abrazo a todos ustedes y muchas gracias por escucharnos. Recen por este retiro y ya después les hablaré acerca de la otra plática que tiene que ver más con el Espíritu Santo que voy a estar dando. Si alguien quisiera ir al retiro, pues es muy probable que cuando estén escuchando esto ya haya pasado, pero si se quieren enterar de noticias acerca de retiros, pues sepan que estamos también en la parroquia de la Santísima Trinidad en la Asunción, Metepec, Estado de México. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores, movamos al mundo juntos, soñando despiertos.